Gracias, maestro Luis. También es pues agradecido con la invitación y un gusto compartir con ustedes esta conferencia. Sé que hay muchos compañeros, también tenemos muchos alumnos de las diferentes universidades y también alumnos que están en formación de alguna especialidad o posttécnico. Vamos a compartir esta información y vamos a iniciar con algunos datos generales en cuestión de definición en este tema que voy a estar hablando con ustedes, que es nutrición parenteral, específicamente los cuidados en la administración. Pues recordando, ¿qué es la nutrición parenteral? Pues es una intervención nutricional especializada que se caracteriza por el aporte de nutrimentos de manera directa al torrente sanguíneo a través de una vena periférica o central. Esto se utiliza cuando no se pueden satisfacer las necesidades de requerimientos nutricionales de la forma enteral, vía oral o por sonda enteral por el tubo de gastrointestinal. Recordemos que las formulaciones de NPT requieren la participación indispensable de la tecnología farmacéutica para garantizar que los componentes presenten la estabilidad requerida y una óptima administración, así como por la organismo se describen grupos y principales aspectos a considerar. Esto es fundamental porque se requieren de mucha tecnología para asegurar que esta nutrición esté libre de microorganismos que puedan generar infecciones del torrente sanguíneo. Tenemos aquí los tipos de nutrición parenteral. Tenemos la que es la nutrición parenteral total. Esta contiene todos los nutrimentos que requiere el paciente para satisfacer sus necesidades. Hay unas que se clasifican como periférica, que suele ser incompleta y la osmolaridad que presentan es menor y se pueden administrar por una vía periférica. También tenemos hipocalóricas y también tenemos nutrición parenteral suplementaria. Hay que diferenciar muy bien ahorita con los que están aquí conectados, que son estudiantes, que tenemos que tener bien identificado las diferencias entre nutrición parenteral y la nutrición enteral, que de repente se puede dar por sonda, ya que existen frecuentemente errores en la administración y se suelen equivocar y cometer eventos adversos conectando la nutrición enteral, que pueden ser fórmulas poliméricas o fórmulas artesanales que se preparan en cocina, que son por vía de una sonda nasogástrica y por error se conectan a los lúmenes. Entonces tenemos que tener en cuenta que esto es algo muy delicado en la administración, que debe de llevar toda la tecnología farmacéutica. Como vemos en la diapositiva anterior, esa es una campana de flujo laminar en la que se aísla totalmente del exterior para hacer las mezclas y evitar que se contaminen al momento de prepararlas. En cuanto a las vías de administración, ya habíamos mencionado que tenemos la central y la periférica. La vía central es cualquier lumen que termine en la vena cava superior y aquí podemos administrar osmolaridad de la concentración de nuestra nutrición mayor al 800 miliosmoles o 900, depende de la bibliografía que estemos manejando. Y en la vía periférica tiene que ser menor la osmolaridad y tiene que ser una vena medial de calibre medio. Puede ser la basílica, la medial o la radial, pero tiene que también tomarse ya en partes de un calibre medio. Tenemos diferentes tipos de presentación de nutrición parenteral. Tenemos las mezclas estandarizadas, que son las que actualmente están llegando a las unidades médicas y de atención hospitalaria. Estas ya vienen con un estandarizado. La nutrición no es tan individualizada como también podemos tener esta opción de que hay alguna centro de mezclas en el que de acuerdo al paciente, a su peso y a sus requerimientos de los diferentes nutrientes, calorías y líquidos
también como electrolitos y a sus diferentes estudios de laboratorio. Día a día se van haciendo un requerimiento individual, se preparan en estos centros de mezclas y se administran también de la misma manera que las estandarizadas. Aquí tenemos esta diagrama de flujo que vamos a utilizar de dispositivo intravascular dependiendo de las características o las necesidades del paciente. Y tenemos la opción de poner un catéter venoso central o un catéter central de inserción periférica, dependiendo de si la nutrición va a durar menos de 30 días o mayor a 30 días. Si se hace por puerto implantado, es cuando es mayor a 30 días que vamos a tener dispositivos que nos permiten utilizarlos por más tiempo. Si la nutrición se prevé que va a terminar menos de 30 días, es un catéter central o un catéter central de inserción periférica o un periférico corto de línea media. Las vías centrales, como ya lo habíamos mencionado, tienen que tener un pH si es mayor a 5 a 9, se utiliza otra vía, la vía central. Y si la osmolaridad, aquí nos maneja menos de 600 miliosmoles, pero la información que tenemos de las farmacéuticas que preparan las nutriciones periféricas nos dan menor a 750 miliosmoles o algunas otras manejan 800 miliosmoles. Entonces, si ya viene desde la farmacéutica eh, considerada como nutrición periférica, podemos utilizarla de vía periférica, ya que estos cumplen con los requisitos que nos marca la COFEPRIS para la administración de diferentes medios farmacéuticos. Y aquí tenemos algunos datos de interés sobre los calibres, dependiendo de la edad. Aquí en este caso de los pediátricos, dependiendo de su edad, tenemos que de 0 a 6 meses pueden utilizar y menor de 10 kilos un catéter venoso central de 4 French, los de 6 meses a 4 años y que pesen de 10 a 20 kilos pueden utilizar un catéter venoso central de 4.5 a 5 French y mayores de 4 años a 12 de pesos de 20 a 40 kilos, el catéter que se debe de utilizar es de 5 French, mayores a 12 años o mayores de 40 kilos de 7 French. Y el catéter central de inserción periférica también por peso menor a 5 kilos de 2 French, de 5 a 10 kilos de 3 French y de 10 a 50 kilos 4 French y mayor a 50 kilos 5 French. Aquí tenemos también otra tabla de los tipos de vías y de acuerdo a la indicación y número de días, cuál vena podemos utilizar para colocar este catéter, ya sea periférico corto o central. Tenemos una de las venas para periférica, que es la basílica anticubital y la cefálica, y el catéter venoso central, la subclavia y la yugular. En la mayoría, en todos los casos, es esta la vía de acceso central. Pues ya vamos a enfocarnos a lo que es la preparación y la administración, que es la parte central de esta conferencia. Y les menciono que tenemos la intervención ANDA 1200, que es Administración de Nutrición Parenteral. En cuanto a las actividades que nos menciona esta NIC, es la evaluación del paciente, hay que preparación de la solución, administración de la solución, monitoreo del paciente y educación a paciente y cuidadores. Ahorita los vamos a desarrollar. En cuanto a la preparación de la solución, tenemos que tener en cuenta el material y el equipo que vamos a necesitar. De material tenemos que tener la bolsa de nutrición parenteral, un equipo para bomba, campos estériles, guantes, bata, gorro y gasas estériles. En cuanto al equipo, necesitamos una mesa de trabajo y una bomba de infusión. ¿Cómo vamos a preparar la NPT? Pues primero debemos de recordar las acciones esenciales de seguridad del paciente,
y es ver que el paciente sea correcto porque esta solución contiene medicamentos de alto riesgo que son los electrolitos, entonces se debe de hacer doble verificación en cuanto a la acción esencial número 3, acción esencial número 1 y acción esencial número 5, que es higiene de manos, con el que vamos a iniciar. Previo a la higiene de manos vamos a colocarnos gorro y cubrebocas y de aquí vamos a continuar a abrir el campo estéril para preparar esta solución. En sí ya está preparada, ya sea por el centro de mezclas o por la farmacéutica. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser la conexión del equipo y purgar. Entonces vamos a abrir un campo estéril sobre la mesa. Esta mesa debe de tener medidas de limpieza y desinfección previo. Y ya que abrimos nuestro campo estéril con técnica estéril o de barrera, vamos a subir el material al campo estéril con técnica aséptica. Vamos a subir aquí nuestro equipo para bomba, nuestras gasas y la bolsa de nutrición parenteral. Vamos a subir también los guantes y la bata con la que nos vamos a vestir para hacer las medidas de barrera máxima. Y como muestra la imagen, vamos a colocarnos la bata y guantes y vamos a proceder a la preparación. Este es un ejemplo de una bolsa de farmacéutica de un tipo de NPT que es estandarizada y vienen los diferentes elementos por cámaras separadas para que este no pierda su estabilidad. Eh, este sería otro tema que es lo que es la compatibilidad de los elementos que conforman la nutrición parenteral, pero hay ciertos electrolitos que pueden causar precipitación, oxidación y que deben de permanecer separados hasta su uso. Por eso se separan en diferentes cámaras. Vemos aquí que tenemos los datos, también vienen en la parte superior indicaciones de la mezcla, de cómo se puede realizar la mezcla de los componentes. Tenemos en la parte inferior unas flechas que son, unas es la flechita que está en blanco, es para administrar algún otro componente o electrolito. Si estos no son suficientes a sus requerimientos, se le puedan adicionar por medio de este dispositivo de inserción. Y está la parte azul, que es para donde vamos a colocar nuestro equipo para bomba. Aquí tenemos ya la técnica de administración. Y aquí tenemos lo que es primero es, ya que tenemos la bolsa dentro del campo estéril, con nosotros aquí en esta imagen que compartí, está haciendo, pues está manipulando solamente con higiene de manos. Lo ideal es que se haga con barrera máxima y pues aquí con guantes y técnica de barrera máxima vamos a ir dándole vueltas a la bolsa para que se rompan esos compartimentos de la bolsa y se puedan homogenizar todos los componentes. Ya que homogenizamos todos los componentes y tenemos indicación de adicionar algún electrolito o algún otro elemento a la mezcla de nutrición, se lo adicionamos y vamos a proceder a conectar el equipo en la parte de inserción donde dice de la flecha indica hacia adentro, aquí como podemos ver en la imagen, y vamos a proceder a purgar el equipo de NPT en nuestra mesa con la campo de barrera máxima. Posterior a esto, vamos a acercarnos cubriendo de preferencia con otro campo el material de la NPT hacia nuestro paciente y vamos también a abrir un campo estéril en el sitio de conexión del catéter venoso central para poder manipular la llave de acceso a los lúmenes de nuestro catéter. Vamos a realizar desinfección del puerto de conexión libre de aguja. Aquí quiero hacer un paréntesis
porque pues en muchas instituciones no contamos con estas conexiones libre de aguja, que es lo que nos marca la norma oficial 022, que como tienen una válvula de sellado, de autosellado, es lo más seguro para evitar que se puedan permitir el acceso a microorganismos al torrente sanguíneo. En muchas unidades no contamos con este conector libre de aguja y contamos simplemente con la llave que se expone al ambiente. Por eso tenemos que tener nuestro cubrebocas, tenemos que ver que se restrinja la mayoría de las personas que estén alrededor donde vamos a realizar la conexión, porque el punto central de estos cuidados y esta bioseguridad es que no se exponga este acceso central al ambiente y pongamos en riesgo al paciente. Entonces, se realiza esta conexión. Recordar que de los lúmenes que tenemos, ya sea de catéter de PIC o de catéter venoso central o periférico, debe ser exclusivo para la NPT, ya que esta contiene elementos, glucosas mayores al 10% regularmente, lípidos y algunos otros elementos que favorecen la proliferación de bacterias. El punto de bioseguridad en esta técnica de administración es de las partes más importantes que tenemos que estar cuidando nuestras reglas de asepsia y antisepsia. Posterior a conectar al lumen, vamos a cabalgar en la bomba de infusión. Una vez que realizamos la conexión, ya estamos pues cerrando el punto más crítico de la bioseguridad en la conexión de nuestra nutrición parenteral. Y vamos a proceder a colocarla en la bomba de infusión. Es indispensable o estrictamente necesario que vaya en una bomba de infusión porque el riesgo de administrarlo sin ella pone al paciente en riesgo. Ya que cabalgamos en la bomba de infusión, procedemos a programar. Hay que verificar nuestros correctos de la medicación para que sea la dosis correcta, la velocidad correcta en la hora de programar nuestra bomba de infusión. Vamos a continuar con el monitoreo. Una vez que ya tenemos establecido, se termina la técnica de barrera máxima. Desechamos, nos realizamos higiene de manos y dentro de las acciones de monitoreo de los pacientes que se les está suministrando nutrición parenteral, lo primordial es vigilar los niveles de glucosa. Muchas veces puede ser que no nos indiquen la medición de la glucosa, pero recordemos que sobre todo en las primeras horas se debe de tomar una glicemia capilar y dependiendo de los protocolos de cada hospital, en promedio o se pueden establecer en cada 24 horas o cada que se cambie de mezcla o si tiene alguna inestabilidad metabólica, pues de acuerdo a las indicaciones médicas puede variar a que sea más frecuente cada 6, cada 12 o cada 4 horas. Hay que verificar los signos vitales y, como ya les había mencionado, la NPT se debe de utilizar en un lumen exclusivo. Hay que tener en cuenta, sobre todo en las áreas de neonatología, que la cantidad de lúmenes o de vías vasculares que tenemos es muy reducida. Probablemente se tenga que estar medicando medicación continua, en infusión continua combinada con NPT. Hay que verificar la compatibilidad de estos medicamentos que podamos eh, tener la necesidad de administrar por el mismo lumen que la NPT. Incluso en pacientes con un solo acceso, también se administra la medicación intermitente por un solo lumen. Hay que tener en cuenta siempre las medidas de bioseguridad y tratar de reducir en lo máximo el riesgo de contaminación por microorganismos administrando medicación en la vía central compartida con NPT. Lo ideal es que tengamos siempre
un lumen, en ocasiones no se puede y tenemos que, pues, documentarnos, conocer, tener más atención, verificar compatibilidades y tener más cuidado a la hora de la manipulación de la nutrición parenteral y de la medicación. Las mezclas de nutrición parenteral se consideran estables a medio ambiente durante 24 horas solamente. Una vez que pasan estas 24 horas, ya no se asegura por parte de la farmacéutica que sean estables y dependiendo del tipo de bolsa se considera la necesidad de la colocación de bolsa fotoprotectora. Este es un tema algo controversial, también varía de acuerdo a las farmacéuticas, entonces siempre tenemos que tener en cuenta que nada es algo es fijo, tienen que leer lo que marca la farmacéutica porque estamos cambiando constantemente de proveedores y ahí nos mencionan qué consideraciones debemos de tener exclusivas con cada una. Sí tenemos que tener en cuenta cuando son por centros de mezclas que si no se tiene una bolsa, los tipos de bolsa que tenemos es tricapa, EVA y de 5 capas. La que sí puede evitarse el uso de una bolsa fotoprotectora es la de 5 capas. La que tiene 3 capas no nos asegura que pueda filtrar los rayos ultravioleta. Y en esta sí es necesario ponerle a la bolsa sobre todo una fotoprotectora, una bolsa oscura de polietileno. Y el equipo para bomba, lo ideal si tenemos también fotosensible podemos utilizarlo. Si no, no es tan necesario porque ya aquí es menos el tiempo de exposición de la NPT, pero en la bolsa sí, puede durar hasta 24 horas y podemos poner en riesgo la inestabilidad. Tenemos que considerar mucho esto porque los recursos podemos o no podemos tenerlos y tenemos que tener en cuenta y estar, como ahorita que todos ustedes están capacitándose continuamente, tener muy conscientes el fin o el objetivo de las cosas, ¿no? Porque de repente quieren ser muy cuadrados o queremos ser muy cuadrados con las cosas y hay que tener en cuenta todos los aspectos para poder tomar una buena decisión en nuestra práctica. El equipo de bomba de infusión se cambia cada 24 horas porque, como ya lo hemos estado mencionando, favorece la proliferación de microorganismos y es ideal que se cambie cada 24 horas. Y también nos menciona que las llaves de 3 vías o conectores, estos se pueden cambiar cada 72 horas. Estos son algunos de los documentos de los cuales se tomó la información. Eh, Hay información actualizada, no hay mucha, pero en general no han cambiado mucho los lineamientos de la administración. Todo se centra en la compatibilidad o estabilidad de los componentes, se centra en la bioseguridad y prevenir que que se favorezca la contaminación de la nutrición en cualquier momento, ya sea en la conexión en la preparación o en la conexión hacia el lumen y en la medicación. Y pues los aspectos de si se puede poner en riesgo la estabilidad por la luz, que ya lo vimos que sí hay un riesgo y cómo lo podemos manejar en nuestra práctica y administración y en los cuidados que debemos de tener. Vamos a concluir que es importante medir los niveles de glucosa, vigilar los signos vitales, cambiar el equipo cada 24 horas, que la nutrición se considere estable en ambiente solamente 24 horas. Y estos son en un resumen, lo que hemos visto en el cuidado en la administración de la nutrición parenteral. Muchas gracias y ahora pues alguna dudas o inquietudes que tengan que quieran compartir con gusto podemos.
Sí, maestro Miguel Ángel, muchas gracias por su participación, por su conferencia y le voy a dar lectura a algunas de las preguntas y comentarios que nos hacen llegar. Algunas de ellas dice así, se debe utilizar solo una o dos cámaras de la nutrición parenteral? Lo ideal es que se utilicen pues las tres cámaras, que es para lo que está diseñada estas mezclas estandarizadas. Es algo difícil ahorita si contamos o no contamos con centros de mezcla, sobre todo en el neonato, en los pacientes que están en áreas de cuneros patológicos, UCIN, que en esto sí los requerimientos son muy específicos y una nutrición estandarizada es muy difícil que nos llegue a cumplir con estos requerimientos. Puede ser que traiga electrolitos de más, electrolitos de menos, o nutrientes o requerimientos nutricios tampoco que estén adecuados al paciente, sobre todo en el neonato y en el pediátrico, que es el área en la que estamos ahorita revisando. Entonces, pues de ahí puede venir esta inquietud y recordemos que esta parte de la utilización o la indicación va a ser exclusivamente una indicación médica. Nosotros cumplimos con esta indicación y ellos van a tener que decidir si esos son los requerimientos que necesita el paciente y si está dentro de la indicación médica, pues podemos preguntar o corroborar esta indicación, recordando nuestra acción esencial número 2, que es comunicación efectiva, y si no lo confirman, pues es lo que vamos a administrar. Muy bien, muchas gracias. En el caso, dice, ¿qué lumen sería recomendable utilizar en la nutrición parenteral si todos los lúmenes se encuentran libres? Este tema es una pregunta, pues, que de repente nos encontramos frecuentemente con este tipo de dudas. El lumen ideal para administrar la nutrición es el lumen medial. A grandes rasgos les voy a compartir. En el proximal se administran aminas, en el medial la nutrición parenteral y en el distal es la medicación intermitente y soluciones de base o eh, transfusiones o todo lo que requieran. Va a variar de acuerdo a los protocolos de cada hospital y también hay que tener en cuenta que esto no es algo que también sea como que no se pueda ver opciones. Hay que ver cuál es el objetivo y recordar cuáles son las funciones. En el distal se recomienda para cargas y paquetes globulares porque es el que tiene el más calibre para administrar, o sea, podemos administrar mayor flujo. El medial y el proximal regularmente tienen el mismo calibre, pero donde están ubicados nos recomiendan que en el proximal se deje exclusivo para vasoactivos o comúnmente llamado también aminas, y el medial sería el que podemos utilizar. También hay que recordar que ahorita ya no se recomienda la heparinización de lúmenes y debe de realizarse salinización. Así es que, pues me parece raro y también de observar que un paciente que no está utilizando ninguno de los tres lúmenes, pues ese paciente no debería de tener un catéter venoso central. Pues, tendríamos que optar más bien que si es exclusivo solamente para nutrición, ponerle un catéter central de inserción periférica y dependiendo de la osmolaridad, hasta una línea media podríamos utilizar. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí en nuestra caja de preguntas y respuestas y es en relación a Ujú. la preparación de la nutrición. Nos preguntan si existe un orden o si se puede llegar a combinar el orden en que se van abriendo las cámaras o se van utilizando las cámaras. No, aquí nada más nos menciona que se va de la premezclada, vamos a ir en línea horizontal, que es abarcar las tres cámaras. Vamos a empezar a dar vuelta y a presionar para que se desprendan los separadores de las cámaras. No nos menciona que es primero una cámara y luego otra, sino que las tres al mismo tiempo.
De manera simultánea. Perfecto. Y tenemos otra pregunta. En caso de que no se cuente con el equipo necesario para la infusión o no se pueda cambiar cada 24 horas por la cuestión de los recursos materiales, ¿qué se puede hacer en ese caso? Se puede extender hasta 48 horas, pero sí, pues si no hay manera, pues, y la necesidad de la nutrición, pues también es muy prioritaria, pues hay que poner aquí un riesgo-beneficio. Se puede, de acuerdo a los insumos que tengan, pues ir teniendo como protocolos hospitalarios y tomando decisiones en cuanto al flujo de recursos que van llegando y que las jefes de enfermeras o quien se encargue de administrar estos recursos vea más o menos cuánto puede contar con este material y cuánto puede ampliar el uso. Pues no es lo recomendable, pero sabemos que los recursos no siempre están disponibles o como está marcado. Claro. Y bueno, ¿cuál sería su opinión respecto a poder cubrir las conexiones con la intención de evitar las punciones secundarias? Yo aquí, basándome en lo que conozco referente a lo que se ha hablado de tapar conexiones, tapar lúmenes, pues irnos a lo que a mí me parece más lógico es que tapar esas conexiones nos favorece a que si hay alguna salpicadura de humedad, de sangre, de alguna secreción, nos va a hacer un fomite. Este sería mi argumento. No he leído nada que marque que lo hagas, ni que no lo hagas, pero dentro de lo que se ha ido actualizando el manejo de catéteres venosos central, no nos recomiendan tapar las conexiones. Más bien sería capacitación y que las personas que estén manejando un paciente con nutrición conozcan que ese lumen es exclusivo, no adicionarle llaves de 3 vías si están en un lumen exclusivo, solamente al conector directo o al conector libre de aguja para que no haya opción de, pues sí, de que haya estos errores de manipulación. Muy bien, mencionó que algunos electrolitos pueden causar precipitación o reacciones químicas en la mezcla de la nutrición parenteral y quisiéramos preguntarle qué electrolitos o fármacos considera críticos y cómo se decide su inclusión o exclusión dentro de la misma mezcla. Los electrolitos que generalmente tienen una interacción es el calcio y el fosfato. Y se recomienda suministrar el fosfato al final de la mezcla. O sea, separarlos, uno al inicio y otro al final. Muy bien, damos lectura a otra de las preguntas. Dice, ¿se puede conectar de forma simultánea una infusión de insulina y la nutrición? No es lo ideal, o sea, no se recomienda. Sí tendríamos que ver la opción de poner la insulina en una vía periférica. Aunque sea un neonato, es algo que se debe de evitar hasta lo más que se pueda. Y es muy raro, si en un neonato tiene este tipo de hiperglicemias, que es al paciente que le suministrarían insulina por vía intravenosa, pues más bien se le suspendería la nutrición si no cuentan con un centro de mezclas donde puedan controlar la glucosa que contiene esa nutrición parenteral. Pero sí no se debe de poner junta. De acuerdo. Para quienes aún se están formando en enfermería, ¿qué recomendaciones clave pudiera dar para evitar errores en la conexión y en la desconexión de la nutrición? Yo le recomendaría más que, bueno, sí es un punto crítico para no contaminar, pero aquí con los que están en formación es que pregunten
siempre que van a manejar, de hecho, debemos de hacerlo todos, porque es un medicamento que contiene electrolitos y está estipulado en la acción esencial de seguridad de la medicación, en la 3 que debe de hacerse doble verificación. ¿Qué quiere decir doble verificación? Es que vas a preguntarle a un par, o por ejemplo, ellos que están en formación a la enfermera a cargo, eh, es repetir todo, la velocidad de infusión, el paciente, la conexión. Hay que verificar si es, mostrarle en este lumen lo conecto o en esta vía lo conecto para que ellos sepan, estén seguros de lo que estén haciendo y se haga esta doble verificación. ¿Qué más les recomiendo? Pues que practiquen, porque es algo básico, las reglas de asepsia y antisepsia, y mediante estos principios se manejan varios procesos de enfermería con técnica séptica. No solamente esta conexión, esto se utiliza si vas a hacer, abrir un campo quirúrgico, hacer una curación, hacer en el área quirúrgica. Varios procedimientos se manejan con técnica aséptica y es algo que tienen que tener ya practicado previamente en simulación o en taller o en sus prácticas eh, que son prehospitalarias para que ya traigan esta habilidad de las técnicas asépticas. Perfecto, muchas gracias. Mencionó que en el manejo de la nutrición se requiere una vigilancia estricta en el estado del paciente. ¿Cuáles serían los principales signos o aquellos indicadores que nos recomendaría para estar bajo una adecuada vigilancia y estar monitoreando a nuestro paciente? Mm, en general es alguna variación en los parámetros de signos vitales que tenemos previos. Ese es pues, algo que es central para todo el manejo del paciente de forma multidisciplinaria, tanto el médico como todos los que intervenimos. Los signos vitales es algo que nos marca una pauta para el manejo y para ver el estado de salud del paciente. También tenemos que ver algo que se me estaba pasando y me recuerda esta pregunta es, previo a esto, el catéter venoso central debe de estar verificado eh, que la punta esté donde debe de estar, que es en la vena cava superior, o que el catéter de línea media también termine en una parte media, o el catéter de inserción periférica que también termine en la cava superior. Porque frecuentemente puede haber que se vayan cefálicos y es muy riesgoso que administremos nutrición parenteral cuando un catéter no está verificado la colocación y la posición en la que quedó este catéter. La glucosa es otro de los parámetros que debemos estar vigilando y vigilar siempre el sitio de inserción del catéter venoso central, si hay alguna fuga o si hay edema, enrojecimiento, cambios de la coloración o alguna secreción, es algo que con cualquier catéter venoso central debemos de vigilar y debemos de registrar en nuestras notas de enfermería. Si está limpio, hay que mencionar que está limpio porque esto nos indica que se está considerando y se está valorando este sitio de inserción del catéter venoso central. Perfecto. Y ya doy lectura a la última pregunta. Dice, dado que no todas las bolsas tienen las mismas propiedades fotoprotectoras, ¿cuáles serían los criterios mínimos para decidir cuándo es imprescindible utilizar una bolsa oscura adicional y cuándo no es necesario? Es imprescindible si se utiliza una bolsa EVA, que es una bolsa de una capa, cuando, dependiendo del centro de mezclas que esté utilizando, ya si es aquí la única bolsa que nos asegura que puede filtrar los rayos ultravioleta es la bolsa de 5 capas. Entonces hay que ver las características también, lo que nos menciona los precauciones de las bolsas estandarizadas que nos llegan de farmacéutica o también los lineamientos que nos marcan los centros de mezcla.
En las etiquetas de también de los centros de mezclas vienen ahí, protéjanse de la luz, viene especificado muchas veces. Muy bien, maestro Miguel. Dije que ya iba a ser la última, pero no había visto que aquí había unas nuevas preguntas. Sí. ¿Hay alguna contraindicación o riesgo si se administra la alimentación parenteral con el paciente dormido? No, no hay ningún problema. El paciente puede estar despierto o dormido o en algún coma inducido o bajo sedación por necesidades y es la nutrición parenteral pues va directo en el torrente sanguíneo, en un acceso venoso, entonces no hay, esta va a ser continua. Para los que están en formación, esta nutrición regularmente se administra de forma continua durante 24 horas, cuando es por un tiempo mm, corto que va a poder recuperar eh, la alimentación enteral, que es por vía oral o por cualquier parte del tracto digestivo, eh, se coloca esta de forma temporal y esta no es como en bolo, siempre va de forma continua, se dividen los requerimientos de 24 horas, tanto de líquidos como de lípidos, glucosa, electrolitos y demás nutrientes. Se calculan, se hace o la mezcla y se divide entre el número entre 24 horas, los mililitros por hora que le van a administrar de este medicamento. Entonces es continuo. Y dice, si se requiere poner una extensión al equipo de bomba radiopaco, este puede ser cubierto con cinta negra. ¿Qué opina del recubrimiento de estos equipos con cinta negra, maestro? Es un tema algo controversial. Ya les mencionaba que no es tan inmediato el daño que pueda ocasionar la luz en nuestra mezcla. Siempre está muy especificado ahí que es tanto en el almacenamiento, se separa en cámaras para evitar estas posibles precipitaciones o inestabilidad de nuestra nutrición. Y pues si dura la bolsa 24 horas expuesta a la luz en lo que es la bolsa, es lo más prioritario de proteger. Ya los mililitros del flujo es muy mínimo el tiempo que se expone y el riesgo es mucho menor. Entonces yo, si no contamos con el equipo o si es una parte muy corta, yo no recomendaría que se utilice este tipo de recubrimientos porque también es un adhesivo, porque podemos generar más contaminación. Recordemos que la higiene de manos y estar manipulando a lo mejor pegamento favorece a que se te adhieran microorganismos y que podamos contaminar otras, ya sea el torrente sanguíneo o alguna otra vía expuesta del paciente que tengamos, algún otro invasivo. Entonces, yo no recomendaría el uso de cinta, pues no es un recurso que esté previsto, no está descrito en ninguna parte, es algo que nosotros, por las necesidades, hemos generado ciertas habilidades de solucionar ciertos problemas, pero yo recomendaría que no lo hagan.